Buenas tardes. Pues a nombre de la Secretaria de las Mujeres y de la Secretaria General Ejecutiva del CEPAVIV, pues les damos la bienvenida a esta conferencia de parte del doctor Omar Mancera González. Es un honor para nosotros, la verdad, el apoyo, la coordinación que hemos tenido con usted para esta conferencia que lleva el nombre de Educación sobre la paz para prevenir la violencia y formar personas no violentas. Entonces, antes de que inicie el doctor con su conferencia, voy a hablarles un poco de sus méritos que tiene a lo largo de la trayectoria de él, y es licenciatura en periodismo por la Universidad de Quino de 1998 a 2002. Maestría en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana de 2008 a 2010. Especialidad, experto en gestión de la paz y los conflictos por la Universidad de Granada, España, de 2013 a 2014. Doctor en estudios migratorios por la Universidad de Granada, España, de 2014 a 2019. Actualmente es profesor investigador en la Escuela de Ciencias Antropológicas de la UAS. Pertenece también al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Es periodista en prensa escrita y radio con 15 años de experiencia y cuenta con artículos de investigación publicados en revistas indexadas y capítulos del libro en publicaciones de México, Colombia y España. Integrante de la Red Nacional de Periodistas Ambientales desde 2006, integrante de la Red Iberoamericana de Paz Imperfecta desde el 2014 y por último, integrante de la Red de Estudios de Vulnerabilidad Social desde el 2020. Y esto es nada más un extracto, ¿no? Porque está muy amplio su currículum, la verdad. Es un honor para nosotros contar con su presencia, doctor Omar, y pues adelante, el tiempo es de usted. Gracias. Gracias. Muchas gracias, licenciada Julieta. Muchas gracias por la invitación. Gracias a la Secretaría de las Mujeres, gracias al CEPAVIV. Muchas gracias por considerar el trabajo que estamos realizando. Quiero también hacer una mención, si me lo permiten, brevemente, para agradecer también la asistencia a esta plática de compañeras y compañeros del Instituto Tecnológico Hermosillo en Sonora. También tenemos invitados conectados del Centro de Asistencia a la Violencia Familiar de la Ciudad de México y de los investigadores de la Universidad Nacional de Colombia, así como compañeras y compañeros de CEPAVIV y de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Muchísimas gracias por la conexión. Entonces, si me lo permiten, vamos a iniciar. Nada más que se escucha mucho ruido. Parece que alguien tiene el micrófono encendido. Si me ayudan, por favor, que me distraiga un poco. Bueno, entonces vamos a iniciar, si me lo permiten, con esta plática. Ya se ve la pantalla, ¿sí la pueden ver todas y todos? Sí, se ve bien. Muchas gracias. Entonces, el tema que nos trae ahora, con el que nos reunimos y por el que nuevamente les agradezco el favor de su asistencia, es educación sobre la paz para prevenir la violencia y formar personas no violentas. Aquí el sentido de la charla que vamos a tener y donde ojalá hacia al final podamos tener una buena discusión, una buena ronda de preguntas y respuestas, y sobre todo que puedan también comentarnos sus inquietudes o algunas experiencias incluso, tiene que ver con el abordaje de la violencia. En el caso de CEPAVIV, por ejemplo, que CEPAVIV son especialistas en violencia familiar, bueno, generalmente cuando abordamos la violencia en cualquier sentido, la violencia física, la violencia familiar, la violencia bélica, como la que estamos viviendo ahorita entre Rusia y Ucrania, por ejemplo, siempre estamos hablando y analizándola desde la perspectiva biológica, desde la violencia misma. Ver a la violencia desde la violencia nos permite invisibilizar algunos espacios muy importantes que tienen que ver con la paz.
Y ese es el sentido que quiero darle ahorita a la charla, en que empecemos a ver las violencias, cualquier tipo de violencia, y lo vamos a ver un poquito más adelante, desde las potencialidades que tiene para ejercer la paz. Todo contexto, por más violento que parezca, todo contexto tiene un potencial de ejercer la paz. Y además aquí, y que es una de las cosas que vamos a resaltar, tiene el potencial de que los individuos cambien el curso del conflicto, por lo menos si no es del conflicto en general, sí el conflicto en las consecuencias que les atañen en lo personal. Y en una propuesta que tengo algún tiempo trabajándola, que ya ha salido publicada en algunas revistas indexadas, que tiene que ver con formar y educar a las personas en la no violencia para tener individuos en el futuro no violentos y de esa forma reducir un poco todas las agresiones, tanto físicas como psicológicas y de cualquier otro tipo que vamos a ver ahorita en el futuro. Entonces es como una propuesta la que estamos trabajando en este sentido. Bueno, y aunque parece, y les decía hace un momento que vamos a abordar el fenómeno de la violencia en general, de la violencia familiar, de los individuos violentos desde la paz, sí es necesario por lo menos dedicarle un par de minutos y un par de láminas, les prometo que no va a ser más, a las violencias, ¿no? Porque sí es necesario por lo menos reconocerlas. Y bueno, las violencias, nos dice Galton, que es uno de los especialistas en estudios de la paz y en estudio de la violencia, nos dicen que tienen componentes visibles e imperceptibles. Y aquí es donde está complicado el asunto, porque los componentes visibles de la violencia son la violencia directa, son las conductas, es la agresión física, es la agresión verbal. Ese es el componente visible y el componente que más es fácil de reconocer. Sin embargo, y aquí es el componente más complicado en torno a la violencia, es que puede ser estructural, puede ser cultural y además es no visible. Y aquí en la violencia no visible es donde se ejerce desde la cultura, desde las actitudes o desde la moral, desde muchos cánones conductuales, y aquí es donde, como no la visibilizamos, generalmente tendemos a normalizarla. Y bueno, tanto la visible como la invisible tienen sus impactos en lo físico, en lo psicológico, en lo sexual, en lo económico, en lo patrimonial, en torno, o son estos tipos de violencia, y terminan dañando a las personas, eso lo saben ustedes muy bien en CEPAVIF, en su autoestima, en su integridad física, en su integridad psicológica, en su integridad sexual, en su integridad moral. Entonces es importante que reconozcamos estos tipos de violencia, lo visible y lo imperceptible, porque más adelante vamos a empezar a hablar de cómo atacar lo visible y sobre todo lo imperceptible desde la paz, ¿no? Muy bien, la violencia estructural la podemos interiorizar y les decía, se interioriza tanto que terminamos legitimándola o no visibilizándola, de tal forma que la violencia familiar termina siendo un componente cultural. Por ejemplo, ¿cómo podemos visibilizar la violencia en el sentido cultural, en el sentido invisible? El machismo en México es un elemento de violencia cultural imperceptible. Las personas en México, hombres y mujeres, somos educados en ciertos roles de género y en ciertas relaciones de dominio, y esas relaciones de dominio otorgan a tales o cuales integrantes de un núcleo familiar ciertas características y además ciertos roles, de tal forma que la violencia cuando ocurre al interior de la familia es estructural, pero es tan cultural que termina siendo imperceptible. Imperceptible porque lo vimos en casa durante nuestra crianza, imperceptible porque creemos que así son los roles dentro de la familia, imperceptible porque tenemos algunas justificaciones un poco absurdas, como que el hombre es agresivo por naturaleza, los hijos hay que corregirlos de tal o cual forma. Todos esos componentes terminan siendo culturales. Y como todas las cuestiones en cultura y en antropología lo sabemos muy bien, todas las cuestiones en cultura terminan siendo imperceptibles porque nacemos en ella, ¿no? Ahorita que estoy mencionando lo de la cultura y la antropología, nada más déjenme hacer un paréntesis para nuestras amigas y amigos que tienen algunas dudas sobre la disciplina. Los antropólogos no desenterramos huesos, no descubrimos pirámides,
No somos Indiana Jones allá en las pirámides mayas, sino que trabajamos con sociedades vivas, trabajamos con cultura. Y en este sentido reconocemos bien esos elementos que rigen la vida social, que rigen la vida moral, que rigen la vida religiosa, que rigen las costumbres y las tradiciones de las sociedades. Es tan sistémica la violencia estructural que tenemos que reconocer, tenemos que considerar a quiénes las ejercen y además las interacciones y las retroalimentaciones en los espacios donde está presente. Y aquí es donde va a empezar un ejercicio que vamos a hacer un poquito más adelante que tiene que ver con la deconstrucción, ¿no? Empezar a reconocer cómo interacciona la violencia dentro de nuestros hogares, por ejemplo, dentro de nuestros grupos sociales, dentro de nuestras naciones, por supuesto, y cómo de una u otra forma somos sujetos que terminamos retroalimentando la violencia y terminamos generándola inconscientemente, legitimándola inconscientemente y, por supuesto, y lo más lamentable de esto, soportándola o normalizándola inconscientemente porque termina siendo cultural. Muy bien, y entonces aquí vamos a entrar a la primera parte de esta charla que tiene que ver con las fases en que vamos a deconstruir, a construir y a reconstituirnos a nosotros mismos, ¿no? La propuesta que estoy haciendo está dividida en 5 fases. Esas fases tienen que ver con lo ontológico, conmigo como persona, y con lo epistemológico, con lo que podemos hacer los científicos sociales desde nuestras trincheras, desde la ciencia, desde la educación, para empezar a formar individuos no violentos. Entonces iniciamos con una deconstrucción, deshacemos por partes la violencia en este caso, volvemos a construirla, construimos un nuevo mundo, por así decirlo, y ese nuevo mundo, con una perspectiva ya que tiene que ver con la paz y con la resolución pacífica de los conflictos, nos reconstituye como nuevos individuos. Muy bien, entonces entramos a la fase 1, que es la deconstrucción de las violencias. Entonces ya hablamos un poquito de forma muy general qué son las violencias, los componentes de las violencias. Bueno, ahora vamos a ver cómo la deconstruimos, cómo la desarmamos, cómo la desarticulamos. Y esto es un ejercicio de capacidades porque ciertamente para quienes estamos metidos en los estudios sobre la paz, nos es muy fácil de construir la violencia en cualquier contexto porque tenemos las herramientas, porque tenemos el entrenamiento, porque tenemos la experiencia, pero es un ejercicio que todos inconscientemente también terminamos haciéndolo porque reconocemos las partes de esta violencia. Reconocemos cómo funcionan y reconocemos las interacciones que la movilizan. En un contexto violento, en el hogar, por ejemplo, hay que reconocer la deconstrucción de la violencia. Inicia reconociendo quiénes son las partes, quiénes son los sujetos que ejercen la violencia, tanto física o tanto visible como invisible, cómo funcionan, cuáles son las dinámicas en torno a esa violencia y las interacciones que la movilizan, qué genera la violencia. Y eso en la Secretaría de las Mujeres, en el CEPAVIP, son especialistas en saber cuáles son los elementos que movilizan a la violencia. Incluso he tenido la oportunidad de conocer datos muy interesantes de las investigaciones y del trabajo que ustedes realizan en torno a que hay ciertos componentes, ¿no? Cuando es quincena, por ejemplo, se eleva el índice de violencia familiar. Cuando hay fiesta, cuando hay béisbol, cuando hay consumo los fines de semana, que regularmente hay consumo de alcohol, en algunos casos de droga. Entonces, ese es el funcionamiento, ese es como el proceso de la violencia, ¿no? Y hay interacciones que las movilizan y casi siempre esas interacciones también tienen que ver con lo cultural. Hay que identificar los escenarios, les decía, y la capacidad que tienen para expandirse o para generar enconos de agresión. Eso lo hacemos cotidianamente. Aquí lo único que hay que hacer es reconocerlo y potenciarlo. Y les digo cómo lo hacemos cotidianamente, porque cuando vivimos o estamos en un escenario violento físicamente, donde existe la agresión, sabemos dónde va a presentarse la agresión específicamente y la capacidad que tiene para expandirse. Y en torno a eso generamos estrategias. En el hogar, por ejemplo, sabemos que a lo mejor uno de los integrantes llegó el fin de semana, es quincena, va a llegar ebrio y hay un escenario potencial para generar la agresión.
y para expandirse. Tales o cuales actitudes terminan expandiendo la agresión. Entonces lo hacemos cotidianamente, lo hacemos en nuestras vidas, sabemos medir al sujeto, a la persona violenta, y sabemos el potencial que tiene para expandir esa violencia. Lo que tenemos que hacer en este ejercicio de construir las violencias es empezar a ser más conscientes de esto, y además, y lo más importante, a reconocer que esa identificación de los escenarios y de la potencial explosión o expansión de la agresión física puede evitarse, y además si se gestiona desde una forma pacífica, puede cambiar el curso del conflicto, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Cuando es estructural o es cultural, les decía, la sutileza la hace poco perceptible, y eso es lo más complicado de las violencias. Cuando son estructurales o cuando son culturales, que son poco perceptibles, la debemos de reconocer como un hecho, con actores, con nombre y apellido, y como parte de un sistema de intereses. Y aquí es donde las compañeras y compañeros que trabajan con víctimas de violencia, de cualquier tipo de violencia, hacen énfasis siempre, ¿no?, en las víctimas o en las personas que sufren agresiones, en que reconozcan que están sufriendo una agresión, en que reconozcan que están viviendo en un ambiente violento, y que son violentadas o violentados por un sujeto con nombre y apellido, por un sistema con nombre y apellido. Entonces, al empezar a reconocer las partes, nos ayuda a quitarle lo invisible a la violencia, a quitarle un poco lo cultural, y con el curso, con la madurez de la misma persona, llegar a trascender eso. Cuando reconocemos estos componentes, y aquí es donde viene lo interesante de esta propuesta, ya reconocemos los componentes, reconocemos el potencial que tiene de expandirse, reconocemos que lo legitimamos, reconocemos que estamos normalizando la violencia, reconocemos que es parte de un sistema cultural o un sistema hegemónico, o de un sistema con intereses o con cuestiones psicológicas complejas. Es momento de empezar a reconocer lo que es el empoderamiento pacifista. Y el empoderamiento pacifista básicamente es cómo desde la paz, desde las acciones con la paz, podemos empoderarnos cualquier persona, en cualquier contexto, en cualquier tipo de violencia, y cambiar el curso del conflicto. Esta propuesta de empoderamiento pacifista la hizo Francisco Muñoz, un maravilloso catedrático de la Universidad de Granada, que tiene que ver con el reconocimiento de las capacidades, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Estas capacidades, cuando las reconocemos, terminan siendo oportunidades. Las personas podemos empoderarnos, podemos construir espacios pacíficos en nuestro hogar, en nuestros hogares, en nuestras sociedades, en nuestras escuelas, en nuestros estados, en nuestras naciones, aún cuando exista la violencia directa. Y esto es lo interesante de esta propuesta, que no estamos visibilizando a la paz como generalmente se le visibiliza, como un estadio idílico, como un sueño, como algo inalcanzable, como algo prístino. Cuando reconocemos que la paz es dinámica, cuando reconocemos que es procesual, cuando reconocemos que no existe como un estado de libre de agresión o libre de violencia, podemos entonces vivir dentro de ella, reconociendo que es imperfecta. Y esto es otro de los aportes de este catedrático español, en donde nos dice: la paz no es un estadio de libre violencia, la paz no es un sitio donde vamos a vivir libres de agresiones, tanto visibles como invisibles, sino que la paz es un estadio imperfecto, es un estadio en construcción, es un estadio donde la mayoría de la gente vive pacíficamente, y se generan cotidianamente o se generan de forma excepcional contextos de violencia. Por ejemplo, y es un asunto un ejemplo que mencionamos mucho los estudiosos de la paz: cuando salimos de nuestros hogares, nos levantamos por la mañana y salimos de nuestros hogares a trabajar, nadie sale pensando en clave de violencia. No salimos de nuestro hogar pensando en que nos vamos a pelear con el vecino o con la vecina porque está regando la calle, o que vamos a pelear con otros automovilistas porque estamos atascados en el tráfico. Salimos siempre en clave de paz. Entonces, lo que hay que hacer en el empoderamiento es reconocer que siempre vivimos en clave de paz y empoderarnos en esa clave de paz. Si deconstruimos la violencia,
conocemos su alcance, les decía, y sobre todo, muy importante, conocemos las limitaciones. Todo contexto violento tiene limitaciones y, por supuesto, todo contexto violento tiene las formas de reducir su impacto. Ojo, y repito, y perdón por la insistencia, siempre y cuando la analicemos desde la perspectiva que tiene para hacer la paz. Hacer la paz desde la violencia. Lo que pareciera encontrado, lo que pareciera ilógico, sí se puede, porque estamos deconstruyendo precisamente ese contexto violento, ¿no? Desarmando. Esta forma de poder de los involucrados en contextos violentos nos ayuda a tomar decisiones para reducir nuestra vulnerabilidad. Y es algo que también se hace cotidianamente. Las personas en sus vidas cotidianas saben qué decisiones pueden tomar cuando viven en contextos violentos para reducir esa vulnerabilidad. Entonces ya lo hacemos cotidianamente, ya sabemos por dónde pasar, por dónde no pasar, a qué hora salir, con quién no tener relaciones porque es una persona violenta, por qué, en dónde, qué cosas mencionar, qué cosas no mencionar. O sea, de una u otra forma, cotidianamente tomamos decisiones para reducir nuestra vulnerabilidad ante la violencia. Esas decisiones lo que ahora hay que hacer es potenciarlas, o sea, reconocerlas y consecuentemente, solo, naturalmente, nos empoderamos en ellas. Si no se entiende un poquito de esto del empoderamiento, voy hacia allá, ¿no? Y justamente voy hacia allá en la siguiente fase, la que tiene que ver con el empoderamiento pacifista. Entonces les decía, esta propuesta, que es una propuesta que surge desde la academia, surge desde la península ibérica, desde Francisco Muñoz, tiene como intención que las personas reconozcamos el potencial innato que tenemos para empoderarnos. La mayoría de la gente no sabemos que tenemos un potencial innato para empoderarnos, y no se trata de ejercer un poder como para dominar masas, sino de reconocer que tenemos ciertas características que nos ayudan a cambiar los conflictos en los que vivimos, que tenemos ciertos talentos que nos ayudan y nos pueden ayudar a reconocer un conflicto violento y que nos pueden ayudar a salir de él. Desde ahí, desde la estrategia, cuando una persona decide, por ejemplo, abandonar a su agresor, eso es empoderamiento. Y lo hace desde la paz. Cuando una persona deja a su agresor, no lo deja, bueno, regularmente no lo deja peleando, agrediéndose físicamente. Lo deja abandonando el contexto violento. Eso es una decisión que tiene que ver con poder. Y no es una persona que luchó y controla las masas. También hay que ver, hay que desmitificar un poquito esto del poder. El poder no necesariamente tiene que ver con cambiar las masas, con el levantamiento, con convocar a movilizaciones, ¿no? El poder tiene que ver con esto. Cuando una mujer toma a sus hijos y se va de un contexto violento, esa es una decisión con un poder transformador, porque cambió el curso de su vida y de la de sus hijos. Y este es un ejemplo, ¿no? Muchísimos otros ejemplos sobre cómo podemos tomar decisiones desde el poder para cambiar el curso de nuestros conflictos. El poder como tal, el poder, no tanto el empoderamiento, el poder necesita generar cambios, necesita expandirse, pero si lo analizamos desde el empoderamiento, o sea, cómo yo me apropio de ese poder, cómo trato de tomar una decisión que cambie el curso de mi vida para bien, o que me saque por lo menos de un contexto violento, ya estamos hablando de empoderamiento. Y como les decía, y perdón por el reiteramiento, si lo hacemos desde la paz, entonces estamos hablando de empoderamiento pacifista. Y lo que hay que entender en términos sociales respecto a este paradigma es que es un proceso en que es social y en que es multidimensional. Es un proceso por lo que estoy mencionando ahorita, ¿no? Estas fases de construimos la violencia, reconocemos sus componentes, reconocemos las posibilidades, las potencialidades de expansión, reconocemos que nos podemos empoderar, reconocemos que podemos tomar decisiones que cambien el curso de los conflictos. Es social porque la violencia, porque la paz es eminentemente social porque vive dentro de nuestra estructura cultural. Y esa estructura cultural es la que la norma, lamentable o afortunadamente. Y es multidimensional porque todo contexto o toda persona o todo escenario violento tiene que ver con distintas cuestiones culturales. Es decir, la educación, por ejemplo, el educar al hombre con tales roles, el educar a la mujer con tales roles, los hijos,
dentro del núcleo familiar tienen tal rol, el hombre tiene tal rol, la mujer tiene tal rol, la esposa. Entonces, eso termina siendo multidimensional, y el abordaje o el estudio del empoderamiento, quienes lo hacemos, consideramos esa característica, ¿no? Transformamos los conflictos con el empoderamiento para sí mismos y para el grupo al que pertenecen. Vuelvo al ejemplo de una persona que toma la decisión de salir de un contexto violento, cambió el curso del conflicto para sí misma, para sus hijos, por ejemplo, y para las familias que están involucradas, porque sabemos, y lo saben muy bien las compañeras de CEPAVIF, que la violencia no se ejerce nada más contra una persona, sino se ejerce contra todo el núcleo familiar, y a veces contra el núcleo familiar extenso. Cuando esa persona víctima de la violencia toma la decisión de salir del círculo, no nada más transforma el conflicto para sí misma, sino para el grupo al que pertenece, y se empodera, ¿no? El empoderamiento es tomar conciencia de las capacidades que tenemos para transformar pacíficamente los conflictos. Y aquí es donde es como la clave, como el clic, como lo que hay que reconocer. Tomar conciencia que tenemos la capacidad, por más dominados que estemos, por más sumidos que estemos dentro de un conflicto, todas las personas tenemos la capacidad de salir de él, porque tenemos la capacidad de tomar decisiones, ¿no? Muy bien. La violencia, ya les decía hace un momento, es potencialmente generadora de paz, aunque suene ilógico, porque somete a los sujetos a dinámicas donde deben accionarse y trabajar para salir de ellos o para paliar sus efectos. Una persona que es desplazada de la comunidad en donde vive por la violencia, se desplaza buscando la paz. Y se desplaza tomando decisiones complejas, como dejar su hogar, dejar sus raíces, dejar sus pertenencias para vivir en paz. Entonces tenemos un contexto sumamente violento, como la violencia de un grupo armado que llega a una comunidad y desplaza a la gente, pero las acciones que toma la gente son eminentemente pacíficas y son en busca de la paz. Entonces, en un contexto muy violento, siempre van a generarse espacios pacíficos, ¿no? Y esto tiene que ver con, o hacia donde queremos, y los estudiosos de la paz hacia donde pretendemos llevar la propuesta, es hacia lo que se denomina giro epistemológico y ontológico. Nuevamente es una propuesta de este maravilloso español, Francisco Muñoz, que él hablaba sobre las personas como ontológicamente, o sea, la ontología tiene que ver con cómo me construyo yo como persona, qué es lo que creo, qué es lo que pienso, cuáles son mis normas culturales, cuáles son mis normas morales, qué es lo que pienso de la vida, de mí mismo, de los que me rodean, del sitio donde vivo. Todo eso es mi yo, es mi construcción ontológica. Y dice Francisco Muñoz, lo que hay que hacer es empezar a girar, porque generalmente las personas nos construimos ontológicamente desde la violencia. No se diga en Sinaloa, donde la violencia es parte de la construcción ontológica del sujeto. ¿Y cómo la podemos evidenciar? Por ejemplo, la normalizamos. La normalizamos tanto que no nos sorprende cuando asaltan a alguien en los camiones. La normalizamos tanto porque no nos sorprende cuando ejecutan a una persona o cuando alguien es encontrado sin vida en algún paraje. Nuestras autoridades lo han llegado a normalizar, han metido la pata y han dado declaraciones en la prensa en donde dicen, bueno, pues no son tantos como el mes pasado, o no son tantos como el año pasado. Eso es normalizar la violencia desde lo ontológico. Y en Sinaloa, como vivimos en un contexto sumamente violento, tanto físico, o sea, tanto visible como imperceptible, terminamos normalizándola. Y la propuesta es entonces empezar a girar, ver la violencia desde la paz, y entonces no terminamos normalizándola, y al contrario terminamos pensando en que siempre se pueden generar espacios pacíficos en cualquier tipo de contexto. Y lo que se denomina el giro epistemológico, bueno, el giro epistemológico ya tiene que ver con lo que hacemos los científicos, lo que hacemos los académicos, lo que se puede hacer desde las aulas, que hacia allá va esta propuesta. También desde la ciencia, desde la educación, empezar a girar y abordar estos problemas desde las potencialidades pacíficas que tienen. Hay que observar el conflicto o la violencia desde esta
potencialidad que tiene para la paz, y así empezamos a visibilizar los espacios, las instancias, las redes, las actitudes en torno a las resoluciones pacíficas, lo que les decía, que ya cotidianizamos, o sea, que ya hacemos regularmente porque siempre vivimos en clave de paz. Y ¿cómo nos empoderamos? Bueno, ejecutamos estrategias, actitudes que buscan cambiar el curso de los conflictos. La siguiente fase tiene que ver precisamente con eso, con cambiar el curso de los conflictos, o sea, modificar las condiciones de vida y la relación entre las personas. Y no se necesitan tomar ideas o decisiones radicales, simplemente empezar a tomar una serie de pequeñas acciones que cambien los contextos específicos en donde vivimos desde el hogar, desde mi núcleo social próximo, desde mi núcleo social un poco más extenso, y así modificar nuestras condiciones de vida con esto. Y créanme que si lo tomamos como un estilo de vida, empezamos a crear nuevas formas de convivencia y además innovadores estilos de dirimir las diferencias ajenos a la violencia y a la confrontación. Empezar a reconocer que si me peleo con alguien en un atasco de tráfico en alguna calle, no genera nada más que violencia, y la posible diferencia que pueda tener con otro conductor se dirime a través de no tomarle importancia a algo que es inevitable, como es el tráfico, por ejemplo. Es un ejemplo sencillo, quizás hasta banal, pero tiene que ver con estos innovadores estilos de dirimir las diferencias, ¿no? No nos lleva a nada cuando estamos atorados en el tráfico, por ejemplo, no nos lleva a nada a pelear. Estos nuevos estilos de dirimir tienen efectos permanentes porque nos ayudan a estar tranquilos, nos ayudan a vivir en paz, nos ayudan a estar relajados, ahí sobre todo a estar no expuestos a violencia física, a violencia directa, y además existe un cambio en las relaciones de dominio, y eso es muy importante y muy interesante porque las relaciones de dominio son culturales. Las relaciones de dominio nos enseñan a los hombres a hacer de una forma y a las mujeres a hacer de otra forma. Les enseñan a los niños a hablarle a los adultos de una forma y a los adultos a hablarle a los niños de una forma, a comunicarnos entre amigos o amigas o parejas o alumnos y docentes, entre jefes y empleados, a través de las relaciones de dominio. Entonces también es algo que tiene que ver con lo cultural, y que cuando dirimimos todo, cuando vemos todo desde la perspectiva pacífica, podemos reconocer esas relaciones de dominio y además podemos trascenderlas. ¿Y hacia dónde va todo esto? Y esa a lo que apunta esta propuesta. Educar para la paz, educar hacia la paz, educar por la paz y educar en la paz. Pareciera una serie de prefijos arbitrarios, pero terminan siendo interesantes porque la paz tiene que ser estructural, ¿no? Tiene que ser sistémica. Así como la violencia se nos ha metido en nuestro tejido social, en lo cultural y en lo estructural, también tenemos que empezar a meter a la paz en lo estructural y en lo cultural, como a través de la educación para, hacia, por y en la paz, ¿no? Muy bien, en la penúltima fase, que tiene que ver con educar y formar en el empoderamiento pacifista, ya vimos más o menos de abuelo de pájaro, vimos más o menos qué es el empoderamiento. Ahora, ¿cómo educamos a las personas? La propuesta con la que he estado trabajando en los últimos meses tiene que ver con un binomio, tiene que ver con educar y tiene que ver con formar. La educación para la paz fomenta las virtudes como la conciencia o la solidaridad. Son virtudes que ya tenemos, son virtudes que se accionan además cotidianamente. Si a una persona sufre un accidente automovilístico, inmediatamente hay quien vaya a su auxilio. Si una persona cae en la calle, inmediatamente va alguien y lo auxilia. Esas son condiciones humanas naturales que tienden a la solidaridad. Lo hacemos cotidianamente. Si alguien está llorando, tratamos de darle consuelo. Si alguien tiene hambre, tratamos de darle alimento, y lo hacemos inconscientemente. Lo que hay que hacer es reconocer que tengo esa capacidad solidaria y potenciarla. Este reconocimiento permite que aún las experiencias desagradables pueda haber cualidades que mejoran el estilo de vida. Ahora, la educación para la paz en la vida doméstica y en la escolar, les decía, tiene que ver con lo formativo y tiene que ver con lo educativo. Tenemos que trabajar una serie de binomios como formar y educar.
formar y educar en el hogar y en la escuela, formar y educar en la familia y en el contexto social, formar y educar en la sociedad y en el Estado. Y voy a esto. Déjenme ver si, para no mencionarlo, no repetir. Y voy a esto. No es suficiente que en las escuelas de todos los niveles básicos, porque la propuesta esta dice que hay que trabajar en las escuelas desde los niños que están en el kinder, en las primarias, en las secundarias, en las preparatorias y en las universidades. No basta con que en las escuelas los profesores nos centremos en contenidos que tienen que ver con dirimir conflictos, o sea, decirle a los estudiantes desde niños, desde jovencitos, desde adolescentes, que existen otras formas alternas a la violencia para dirimir conflictos. De nada sirve que en clases los maestros estemos muy metidos con esa idea si en casa no lo practicamos. Entonces en casa también debe de existir esta conciencia de decirle a los niños, a las niñas, a los adolescentes y a los jóvenes de que existen otras formas de dirimir conflictos ajenos a la violencia. Por ejemplo, si en la primaria, un profesor de primaria o una profesora de primaria ven dos niños que están peleando por un juguete y uno agrede al otro, desde la perspectiva de la paz, el profesor o la profesora puede enseñar a los niños que hay formas de negociación porque uno de los dos o porque los dos puedan tener el juguete. Y entonces empieza a generar una negociación, empieza a hablarles sobre que no es necesaria la agresión y quizás los niños que estaban en encono, que están agrediéndose físicamente, aprenden que pueden tener el mismo juguete, la misma comida o por lo que sea que están peleando los dos a través de la negociación. Pero de nada sirve que el profesor o la profesora haya hecho ese esfuerzo y cuando llega a casa el niño o la niña le platica a sus papás lo que pasó y que fue agredido y el papá o la mamá le diga, tú le hubieras pegado más fuerte. Si te pegan, pégale más fuerte. De nada sirve, ¿no? Entonces, tiene que ser integral, tiene que ser formativo también desde el hogar y pareciera utópico, pareciera imposible, pero sí se puede. Si los padres desde el hogar empezamos también a reconocer que debemos potenciar a los niños en enseñarles formas de vivir la vida desde la paz, no le vamos a decir pégale más fuerte, no le vamos a decir no te dejes, no le vamos a decir si te pegan, tú pega 2 veces, sino que también al mismo tiempo podemos enseñar nuevas formas de convivencia, nuevas formas de dirimir los conflictos. Y si hacemos eso, si llegáramos a hacer eso, y es lo que, en lo que se fundamenta esta propuesta, si llegamos a hacer eso desde casa, y llegáramos a hacer eso desde las escuelas, empezamos a formar individuos pacíficos. Y la propuesta va más allá, la propuesta dice, bueno, no es suficiente que estas paradigmas o estas ideas se las enseñes a los niños en las primarias, no. En la primaria, en la secundaria, en la preparatoria y todavía en las universidades. Tiene que ser, quienes nos dedicamos a la educación sabemos que la mejor forma de enseñar contenidos es a través de la repetición. Entonces, si repetimos constantemente este paradigma, esta idea de dirimir los conflictos desde la paz, de ver el conflicto desde la paz, de vivir en torno a la paz, en materia de paz, en clave de paz, el niño lo aprende, lo refuerza en la adolescencia y lo refuerza en la licenciatura y terminamos formando individuos no violentos. Y todos estos contextos violentos en los que estamos viviendo ahorita, automáticamente, consecuentemente, terminan disminuyéndose. Entonces, no es necesario atacar a la violencia o tratar de entenderla desde el encono donde se está generando ahorita, desde los sujetos y tratar de atacar las problemáticas ahí, sino a través de la educación y la formación en todas las etapas de la vida temprana, podemos evitar a que lleguemos a los contextos violentos en los que estamos viviendo ahorita. Si lo hacemos así, la educación desde los hogares y en edad temprana va a ser tan fundamental porque vamos a reconocer las pautas necesarias para la convivencia pacífica. De una u otra forma, más o menos los niños y las niñas aprenden a vivir en convivencia pacífica, pero el entorno social generalmente, y sobre todo en estados como el de Sinaloa, termina siendo contexto o termina siendo violento, perdón, o hace mucha apología a la violencia.
Si seguimos esta fórmula, construimos conocimientos, con conocimientos en casa, en la escuela, en los lugares públicos, basados en experiencias personales y sociales, y preparamos a las nuevas generaciones a vivir en paz. Y les decía lo demás, como la justicia, por ejemplo, no tendríamos que preocuparnos por ellas porque podría venir consecuentemente, automáticamente. Los conflictos, entonces, vamos a ser muy enfáticos en eso nuevamente, se convierten en escenarios de educación para la paz. Desde ahí, promovemos la construcción de relaciones interpersonales distintas a las habituales, que nuestras relaciones interpersonales, les decía, cuando le decimos al niño pégale más fuerte, y otorgamos a la valía a nuestros derechos. Si evaluamos nuestros derechos personales y promovemos el respeto de los mismos y el respeto de los derechos que tienen los demás, los individuos se empoderan. Y no es que nos sepamos los derechos humanos y digamos, tenemos derecho a la vida, tenemos derecho a la educación, simplemente el derecho que tenemos a no ser agredidos, a no agredir, a no vivir en un contexto violento, a no hacer apología a la violencia, por ejemplo. Cambiamos el curso y cambiamos los resultados de los conflictos, y con eso nos transformamos ontológicamente. Las personas se transforman, las nuevas generaciones seguramente se transformarían, viviríamos nuevas formas de vivir la vida y generaríamos lo que denomino como paz sostenida y lo que Francisco Muñoz denominaba como paz imperfecta. Entonces les decía y vuelvo, no hay que considerar la paz como un estado idílico, como la palomita blanca, como eso maravilloso que nos va a hacer que vivamos en un contexto de agresión. Eso no va a existir mientras la humanidad esté en este planeta. Siempre va a haber conflicto porque nuestra propia existencia es conflictiva. Y es conflictiva en el sentido de que me conflictúo con mí mismo. No sé de dónde vengo, no sé a dónde voy. Me pregunto cuál es la misión que tengo en esta vida. Me pregunto cuál es mi rol dentro de este planeta, dentro de mis creencias. Eso ya no está hablando de un conflicto. Entonces, si tengo conflicto con mí mismo, con mi existencia, con lo que me rodea, obviamente va a haber conflicto con otros. Entonces la paz como tal, perfecta, nunca va a existir, pero si reconocemos que en ese conflicto lo puedo vivir pacíficamente, vamos a vivir en un estadio, en un sentido de paz imperfecta. Bueno, ya para irnos hacia el final de esta charla y pasarnos a la conversación, este especialista en la educación urbana nos menciona 8 principios básicos en la formación escolarizada, que estos principios, les decía, a mi manera de ver y en la propuesta que traigo, hay que repetirlos constantemente en el kinder, primaria, secundaria, preparatoria y universidad. Que tiene que ver con el cultivo de los valores, con aprender a vivir con los demás, en tono de paz, por supuesto, facilitar las experiencias, educar en la resolución de conflictos, ojo, y aquí es donde hay que hacer énfasis, en desarrollar el pensamiento crítico, y cuando se refiere a pensamiento crítico es en desarrollar este pensamiento deconstructivo, empezar a ver por qué soy violento, por qué me siento mal, por qué me siento enojado, por qué quiero agredir. Combatir la violencia de y en los medios de comunicación, eso es muy importante. Los medios de comunicación masiva generalmente hacen apología, no generalmente, siempre hacen apología de la violencia. El simple hecho de reproducir un contexto violento y de masificarlo a través de las plataformas en donde se expande la información, o sea, televisión, prensa, radio, eso hace apología a la violencia. Hay que combatir esa apología. Educar en la tolerancia y en la diversidad. Si educamos a nuestros niños, jóvenes, adultos en la tolerancia, obviamente que vamos a hacer que la diversidad o el entendimiento de la diversidad viene por autonomía, no, o sea, viene solo. Educar en el diálogo y en la argumentación racional desde casa y desde la escuela, por supuesto. Por eso pongo este corchete y digo, bueno, esto lo dice Zurbano en la formación escolarizada, pero de nada sirve que lo hagamos en la escuela si no lo hacemos en los hogares. Hay que enseñarlo en casa. El diálogo y la argumentación racional. Sé que es difícil, sé que es imposible, sé que es casi imposible, sé que es utópico, pero sí se puede hacer porque cotidianamente de una u otra forma lo hacemos con pequeños atisbos, ¿no? Estos principios de la educación para la paz que nos dice Zurbano, si los mezclamos con las características procesales del empoderamiento pacífico que nos propone Muñoz,
Si se fijan, tienen mucha relación porque el empoderamiento pacifista en el proceso que lleva nos dice que coloca el énfasis en las acciones de las personas. Ya lo decíamos anteriormente, el tomar una decisión que cambie el curso del conflicto, eso me empodera. Bueno, eso quiere decir que dentro de estas características coloca el énfasis en las acciones de las personas. Son operacionales y son una estrategia de cambio social no violenta. ¿Cómo son operacionales? Porque se toman para salir de un contexto violento, porque no lo hago pensando o agrediendo también. Se permiten resistir a los problemas y nos permiten organizarnos socialmente en empatía y en solidaridad. Nuevamente, las personas generalmente vivimos en solidaridad. Eso quiere decir que es potencialmente empoderador desde la paz. Dependen de las interacciones y de las redes sociales. Ojo, todas las personas vivimos en interacción social y todas las personas vivimos en redes sociales. Y aquí voy a hacer otro paréntesis. En ciencias sociales, los investigadores en ciencias sociales sabemos muy bien que las redes sociales no son Facebook, Twitter, TikTok. Esas son redes sociales virtuales. Las personas desde antes que existieran los medios electrónicos, desde que estamos en este planeta, ya vivimos con redes sociales. Lo único que hacen estas plataformas es replicar lo que ya socialmente vivimos. Entonces, el empoderamiento depende de las interacciones con otras personas y de las redes sociales que tengamos. Redes sociales de amistad, redes sociales familiares, redes sociales laborales. Y se utiliza la no violencia para influir en el curso y en el resultado del conflicto. Finalmente, ¿cómo integramos todo esto? Todo esto que he estado mencionando se puede integrar ontológica y epistemológicamente. Ontológico en cómo voy a cambiar yo como persona, epistemológica cómo vamos desde las ciencias sociales, desde la educación, desde la academia, desde los medios de comunicación. Dar estos problemas formando, ya decíamos, en casa, educando, reconociendo la violencia, deconstruyendo la violencia, reconociendo la paz, empoderándonos en ese reconocimiento. Eso nos va a ayudar a prevenir las acciones violentas, a prevenir la violencia, a dirimir nuestros conflictos y finalmente nos puede llevar a un estado de no violencia, lo que decía hace un rato, un estado de paz sostenible o de paz imperfecta. ¿Cuáles son las consideraciones finales a esta charla? Bueno, los que paradigmas como el empoderamiento coinciden en sus componentes con las directrices de la educación para la paz, como le decía hace un momento. Tenemos décadas hablando de educación para la paz, pues creo que es momento de empezar a aplicarla. Es posible una complementación operativa donde se fomente la formación de individuos empoderados desde sus hogares en una educación integral que pretenda hacerlos conscientes de que los ciudadanos poseemos sentido de solidaridad y empoderamiento innato. La paz y el empoderamiento pacifista deben conformarse como un estilo de vida, deben de conformarse como una forma de ver el mundo. Y creo, compañeras, compañeros, que ya es tiempo de hablar de una paz estructural, ¿no? Muchas gracias. Pues le agradecemos muchísimo, doctor Omar Mancera, su tan atinada exposición sobre un tema que para nosotros es fundamental, empezar a promover nuevas formas de relacionarnos. Y ahorita que lo escuchaba, tenemos mucho tiempo hablando de la educación para la paz, como usted bien lo señala. Sin embargo, no lo aplicamos. Y yo creo que ahí está el reto, desde lo cotidiano, desde lo que nos corresponde ya de manera personal e individual, el compromiso de hacerlo. Y por supuesto, ¿no? Trascender más allá. Nosotras como institución también, como gobierno, como sociedad civil organizada, desde la trinchera que nos corresponde, desde la academia, desde la ciencia, pues poder ya estar hablando de un cambio de paradigma, ¿no? Desde lo estructural, como bien lo señala usted, doctor. Pues abro los micrófonos por si cedo el uso de la voz a alguien que tenga alguna pregunta para el doctor Omar o algún comentario que quisieran hacer, compañeras. Bueno, me presento, doctor, y para las y los presentes, yo soy Rosa María Gámez Mendívil, soy la titular de CEPAVIP
Y pues le agradezco muchísimo, ¿no? El poder estar coincidiendo el día de hoy con nosotras, con nosotros, en esta charla tan importante sobre la educación para la paz. ¿Alguien que le gustaría hacer algún comentario al doctor? O pregunta. Si no se animan a hacerlo así de manera verbal, pueden escribir las preguntas al chat y con todo gusto pues tratamos de responder. Bueno, a mí me gustaría el hacer el comentario, doctor. Es muy gratificante encontrar todas estas teorías. Le comento que CEPAVIF lo trabaja desde la práctica. Trabajamos el buen trato. Los grupos de niños y niñas han sido enfocados a la deconstrucción de conductas violentas, siempre a la negociación y a la resolución no violenta de conflictos. Estamos hablando siempre de poder generar conciencia crítica. Trabajamos con el empoderamiento de las mujeres, entonces el encontrarlo desde esta forma, cuando usted señala acerca de la paz y de llevarlo a esta materia práctica y ya no hablarlo desde la utopía, sino hablarlo desde lo que ya existe. No encuentro esta parte donde hemos sido altamente criticadas cuando hablamos acerca de la erradicación de la violencia, incluso desde la ley, porque la ley establece, la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Cuando hablamos de vida libre de violencia, se nos ha criticado enormemente por decir que es una utopía y que no va a existir nunca, y que jamás debió de hablarse de erradicación. Entonces, hablar de esto, pues es hablar de que sí existe, de que sí podemos hablar de erradicación, de que sí podemos hablar de paz, y la verdad es altamente satisfactorio. Muchísimas gracias por traernos todo este conocimiento y pues seguimos en crecimiento. Muchísimas gracias. ¿Alguien más que le quiera hacer alguna pregunta o comentario al doctor? Yo creo que quedó muy claro, doctor. Solamente acá en el chat estoy leyendo qué excelente conferencia. Como bien lo comenta la compañera de Jali, CEPAVIF trabaja sobre estos lineamientos desde ya hace muchos años, desde su creación. Yo recuerdo cuando yo la primera vez que escuché este tema, yo iba iniciando en CEPAVIF hace 18 años. Y recuerdo que vino de la Ciudad de México un integrante de lo que era antes COIAC, no sé si conozca ese colectivo de hombres, que ahora creo que varios de ellos ahora están en lo que es GENDES. Y bueno, me tocó escuchar por primera vez, hace 18 años, que vino este experto, era, si mal no recuerdo, era Paco Cervantes, quien traía ese trabajo. Y de hecho hicimos un trabajo muy bonito donde lo hicimos de manera tan lúdica y tan práctica, donde nos mostró la escalera de la resolución pacífica de conflictos. Lo hicimos como de manera demasiado lúdica, muy práctica para todos los servidores y servidoras públicas de aquel entonces. Y desde entonces yo me quedé con el tema. Ha seguido acompañándonos este experto, y desde entonces hemos ido incorporando lo que viene siendo, como ya lo decía la jefa del departamento de atención, la maestra Nidia Jali, sobre lo que viene siendo, nosotros le llamamos buen trato. Trabajamos desde la parte preventiva con conferencias alusivas al tema, y lo manejamos de esa manera, como una forma, nuevas formas de relacionarnos, desde lo personal, desde lo relacional, desde lo social. Y ya obviamente cuando vienen las usuarias a los servicios de CEPAVIF, pues también se incorpora en lo que viene siendo la intervención desde los espacios psicoterapéuticos, ¿no? Entonces le agradezco muchísimo y me daba mucho gusto conocerle. Por acá, bueno, me permito leerle un comentario de Jenny. Ella nos comenta que agradece que usted pueda compartir su conocimiento sobre un tema tan importante y delicado. Hay agradecimientos por su valiosa información, doctor Mancera, de parte de María Elena Millán. Gracias. Sí, pues hay buenos comentarios, hay pues sobre todo reconociendo su labor y su gran expertise en este tema. Creo que vamos a seguir trabajando de la mano, doctor. Claro, bien. sí, como todos.
No sé si quiere agregar algo más y si no, para ya ir cerrando, doctor. Sí, pues únicamente nuevamente agradecerle, licenciada Rosa María, agradecer a la Secretaría de las Mujeres, al CEPAVIF, la invitación y reiterar también la invitación que les hago yo a todas y todos los asistentes de empezar a ver esto de la paz desde la formación y desde la educación, pero en todos los estratos, ¿no? O sea, en todos los niveles educativos, porque si algo necesitamos es estar repitiendo estos contenidos, porque si los niños trabajamos con ellos nada más en las primarias y en los kinders, para cuando nos llegan a las secundarias o las prepas, se les olvidó o lo desestiman, ¿no? Entonces me parece que tiene que ser una labor muy compleja, pero además muy reiterativa, ¿no? En todos los niveles. Claro, porque nos puede ganar la cultura maltratante que tenemos, ¿no? Y entonces, por eso, como dice mi querida Fina Sanz, pues tenemos que construir este buen trato, porque no hay un modelo a seguir, tenemos que crearlo, que inventarlo, y si lo hacemos entre todas y todos, pues seguramente será más fácil para que estas nuevas generaciones ya lo incorporen desde la primera infancia, ¿no? Entonces tenemos una gran tarea, una gran labor, y bueno, le agradecemos a nombre de la Secretaría de las Mujeres de CEPAVIF el haber podido estar el día de hoy con nosotras. Me voy a permitir compartir permítame, la constancia de reconocimiento, doctor, si me permite un minuto para leerle la constancia que vamos a hacerle favor de, bueno, se la vamos a hacer llegar más adelante. Me permito aquí compartir este documento. Ya le voy a leer lo que dice la constancia. La Secretaría de las Mujeres, a través del Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia, otorga el presente reconocimiento al doctor Omar Mancera González por su participación como expositor del tema Educación sobre la Paz para prevenir la violencia y formar personas no violentas. Sinaloa, a 17 de marzo del 2022. Y bueno, firmo esta constancia que en su momento se la vamos a hacer llegar de manera física, doctor. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todas y todos. Gracias, doctor. Y desde el área de capacitación, pues queremos quedar a la orden y pues nos gustaría mucho contar nuevamente con usted para otra conferencia y nuevamente agradecerle y darle las gracias. Claro que sí, licenciada Julieta, cuando gusten, estoy en toda la exposición, con mucho gusto, gracias. Maestro, doctor, si gusta ponernos su correo electrónico por si hay alguna compañera que quiera contactarlo después o sus redes sociales por si la gente quiere seguir la información que usted comparte a través de sus redes sociales o su correo electrónico. Si nos hace el favor de ponerlo en el chat, por favor. ¿De qué manera lo pudiéramos buscar? omanceraj@uas.edu.mx. Sí, a ese correo electrónico siempre estoy pendiente, con gusto contesto. Perfecto. omanceraj@uas.edu.mx. Sí, en ese correo electrónico. Excelente. Pues sin más preámbulo, pues clausuramos esta conferencia. Muchísimas gracias a todas y todos quienes pudieron compartir esta mañana con nosotras en esta maravillosa conferencia. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Chao. Nos vemos.